Más o menos, ¿no? No, más o menos, no hay que ser tan exactos. 28. 24, dice, no, 30, Unos 33 años. 33, mano, es un chamaco. ¿Se da cuenta por qué puse ese ejemplo? Porque ¿qué le enseñó el hermano Toño siendo un padre joven a su hijo? ¿Qué le enseñó? Trabajar, a ser responsable. No, pero en una sola palabra lo estábamos A trabajar. A trabajar, ¿verdad? Y en eso lleva, dígame. Manuel, siempre que eché mecánica, conozco poquito, lo utilicé abajo de los carros y le decía, pásame esto, pásame el otro. Él se hizo un mecánico, estudió esa carrera y se hizo mecánico diésel, porque siempre le gustó. Y eso le quedó a él de lo que yo pude haber empezado con él. José enseñó a su hijo Jesucristo a ser carpintero. Así es. Un padre joven le enseña a su hijo a trabajar, pero un padre anciano le enseña al varón que ya formó a cuidar lo labrado. ¿Se da cuenta? Si yo quiero aprender a trabajar, me voy con un padre joven, porque él me va a tomar de la mano y me va a enseñar, y me va a dar una, como decimos coloquialmente, una carrilla, y voy a tener que aguantar si quiero aprender, ¿verdad? Y me va a enseñar su carácter. Cuando se golpea un dedito, no deja el trabajo, se golpea el dedo y ahí se soba y ahí se aguanta. Cuando tiene hambre y no trae dinero, ahí come lo que puede, y yo estoy mirando cómo él se sacrifica y cómo trabaja con el padre joven. Pero cuando el padre ya es anciano y ya no puede ir conmigo a las jornadas, ¿qué me enseña? ¿Qué me enseña? Sí, amada hermana, ¿qué me enseña? Me dice, cada que yo salgo de casa, mi padre me dice, cuídate la manejada, cuida el carro, no le hagas caso a nadie, anda despacio, cuida el dinero, no lo gastes en cualquier cosa. Cuando una iglesia tiene ancianos sabios, ¿qué le enseñan a los jóvenes? Y jóvenes estamos hablando de 40 para abajo, 45, 46, 50 para abajo, son jóvenes todavía. ¿Por qué? Porque todavía, yo puedo decir, sí, hermano, porque si lo estudiamos va a ver que cuando sus 50 usted, no, hombre, hermano. Ahora, sé que mi hermano es muy fuerte y aunque tenga 60 está fuerte, pero cuando estás en 50, la verdad todavía estás muy entero. Todavía puedes cometer 2, 3 errores, todavía, como dice el dicho mexicano, después de vejez viruela, dice. Todavía cuida el mandado hasta llegar a casa. Y entonces el padre anciano, ¿qué le enseña al adulto joven que él mismo formó? Que no se olvide de todo lo que le enseñó. Ahora le tiene que enseñar a cuidar. Miren, porque con lo primero que le enseñó construyeron, y después tiene que enseñarle a cuidar lo construido. Esta iglesia necesita más de los ancianos y de las ancianas, más de lo que usted cree. El anciano, la anciana se puede llegar a sentir que no es de uso, que no tiene un motivo y que solamente tiene que venir, sentarse aquí, escuchar y ya. Pero no es así. ¿Quién le va a enseñar a la siguiente generación, a nosotros, a cuidar lo construido? ¿Con qué corazón lo vamos a cuidar? No lo vamos a cuidar ¿con qué? Con nuestro pensamiento, con nuestra opinión. Es que yo creo, es que yo pienso, es que para mí. ¿Y cuándo la palabra de Dios entra ahí? Nos tiene que decir alguien, no te olvides de esto y del otro y de aquello, y te encargo esto y esto y esto.
Y las hermanas mayores deben decirle a las jóvenes: no te cases con cualquier muchacho, mira que te va a hacer sufrir. No busques a uno que no tenga el temor de Jehová en su vida. Y los hermanos ancianos, que deben de hacer lo mismo: muchacho, ahí te encargo, cuídate, cuida lo que pusimos en ti, cuida lo que depositamos en ti. Cuida lo que en ti fue puesto. Recuerda que tú eres la cabeza de un hogar. Has tenido el privilegio y la honra del Señor de nacer varón. No seas un varón insensato. Quiero que seas un varón sabio, para cuando yo no esté, la obra del Señor esté en buenas manos. ¿Sabe qué es lo peor que un joven insensato? ¿Sabe usted qué es peor que un joven insensato? Lo peor que un joven insensato, amado, es un anciano insensato. ¿Y qué pasa? Que le empiezan a echar la culpa a la edad. No, es que el viejito así es bien. No, el viejito así no es. El viejito en el diseño de Dios es sabio, es templado, es sobrio. Amén. En el diseño del Señor, el anciano es un instrumento poderoso. Es el que lleva el testimonio de Jehová. Es el que guarda la casa. Es el que cuida el templo hasta el último momento. Y por eso el Señor nos dice: respetará las canas de los ancianos. Al pueblo entero se lo dijo. Pero ¿sabe una cosa? Satanás por muchos años se encargó de desacreditar a los ancianos. Eso no fue en 3 días, eso fueron años, desde los 50, 60, 70, 80. Es un trabajo arduo, bien organizado. ¿De dónde cree usted que aprendió Satanás? ¿Dónde vivía antes? ¿Quién era su padre? ¿Usted cree que a veces, hermano, nosotros viendo la palabra del Señor de una manera que no deberíamos de verla, creemos que Satanás es ingenuo, es tonto, y le decimos adjetivos calificativos que no deberíamos estarle diciendo, amado hermano? Así es. Porque Dios no creó a un tonto. Así es. Y lo puso a proteger el trono. Dios no creó a un, como usted quiera ponerle. No, es que Él no creó a un chancludo. Él creó a un arcángel poderoso. Así es, el segundo ser más poderoso. ¿Lleno de qué? De sabiduría. De sabiduría. Lleno de ciencia. Así es. Y no se trata de tomar este lugar para exaltarlo, pero debemos desenmascararlo. Mira, amado hermano, déjeme decir esta pequeña analogía. Había un hombre que todos consideraban, creo que le decían Pedro el tonto. Y Pedro el tonto todos los días llegaba a la cantina. Y todos los hombres ya borrachos, porque Pedro el tonto sabía que hora llegar. Y ya cuando estaban borrachos empezaban a burlar de él. ¡Ah, Pedro el tonto ya llegó! ¿Y por qué le dicen Pedro el tonto? Ahorita vas a ver por qué le dicen el tonto. Y entonces lo llamaban. ¡Ay, Pedro, ven para acá! Y aquel llegaba ahí. Nunca se negaba. Y llegaba y le decía: ¡ay, Pedro! ¿Cuál moneda quieres? Y le mostraron una moneda grandota, man, grandota. Y una moneda pequeña. La pequeña valía 100 y la grandota valía 20. Y le decían: ¿cuál quieres? A ver, Pedro. Y Pedro siempre agarraba la grandota. Ya ves, todos se reían. ¿Ya viste? ¡Qué tonto! Hasta que hubo una persona que, sintiéndose mal por lo que hacían los demás, se le acercó y le dijo: oye, ¿te llamas Pedro? Sí. Oye, Pedro,
Me da mucha pena.